Hola, soy Elizabeth, y hoy voy a contarles mi historia, la historia de una vida marcada por el dolor, la injusticia, finalmente, la valentía. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y dejen su comentario, porque compartir estas historias puede ayudar a muchos a no sentirse solos y a encontrar fuerza en medio de la adversidad. Mi historia comienza en un pequeño pueblo, en un hogar que parecía normal desde afuera, pero que guardaba secretos y decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Nací en una familia pobre, en una casa humilde donde la alegría era rara y las discusiones frecuentes. Mis padres, aunque con la intención de protegerse a sí mismos, nunca entendieron que yo también tenía un corazón, sueños y derechos. Desde niña, aprendí que la obediencia era más importante que mis deseos, y que la voz de una niña no tenía peso frente a las decisiones de los adultos. Recuerdo claramente mis primeros años. Corría por los campos mientras mi madre lavaba ropa en el río y escuchaba a mi padre discutir sobre dinero y deudas, siempre preocupado por cómo mantener nuestra pobreza bajo control. Mi infancia fue una mezcla de inocencia y miedo, porque en cualquier momento la vida podía tomar un giro inesperado. Siempre fui una niña curiosa, leía libros viejos que encontraba en la escuela y soñaba con lugares lejanos, con libertad y con un futuro donde pudiera tomar mis propias decisiones. Pero en mi casa, esos sueños eran considerados inútiles. Mis padres tenían una idea clara de lo que debía ser mi futuro: casarme joven, traer dinero o seguridad a la familia y olvidarme de cualquier ambición propia. Cuando cumplí 12 años, mi madre comenzó a hablar de un hombre mayor, un hombre rico que vivía al otro lado del pueblo. Se llamaba Don Ramiro, un hombre frío, de carácter rígido, respetado por su dinero y temido por su mal genio. Mis padres decían que era una oportunidad para la familia, que sus riquezas asegurarían nuestra supervivencia. Yo no entendía entonces, o quizás no quería entender, pero sentí un escalofrío cada vez que escuchaba su nombre. Mi corazón de niña se llenaba de miedo y confusión, porque aunque era joven, algo dentro de mí sabía que eso no era justicia, que eso no era vida. A mis 13 años, comenzaron a presionarme para conocerlo, para ser cortejada, como si yo fuera un objeto, no una persona. Cada encuentro era más aterrador que el anterior. Su mirada no tenía ternura, solo cálculo, y yo aprendí a temblar incluso cuando él sonreía, porque su sonrisa nunca prometía bondad. Con cada año que pasaba, la presión aumentaba. Mi madre me recordaba constantemente que era nuestra única oportunidad de mejorar nuestra vida, y mi padre solo asentía, como si yo no fuera más que una inversión. Recuerdo noches enteras llorando en mi cama, preguntándome por qué mi existencia tenía que ser sacrificada por su ambición. Mis amigas jugaban, soñaban con ser maestras, enfermeras, viajar, mientras yo planeaba mentalmente cómo podría escapar de un destino que no elegí. A los 14 años, Don Ramiro comenzó a visitarnos con más frecuencia. Traía regalos caros, comida que nunca habíamos probado, y palabras amables que me hacían sentir atrapada, porque sabía que detrás de la cortesía había una trampa. Mis padres lo veían como bendición, yo como amenaza. Finalmente, un día, en la casa más fría de mi memoria, mi madre me miró con una severidad que aún puedo sentir. Elizabeth, este es tu destino. Te casarás con Don Ramiro. No hay otra opción. Mi corazón se detuvo. Intenté gritar, llorar, suplicar, pero mis palabras no tenían fuerza contra la determinación de mis padres. Me sentí como una prisionera en mi propia vida, y supe que tendría que soportar lo inimaginable. Mis 15 años llegaron y, con ellos, la ceremonia que marcó el inicio de un infierno. Me obligaron a vestirme de blanco, a sonreír ante familiares y vecinos que celebraban mi suerte, mientras yo sentía que mi alma se quebraba en 1000 pedazos. La vida con Don Ramiro fue exactamente como temía. Su casa era grande, pero fría, sin amor ni calidez. Cada día era un ejercicio de resistencia. Cada palabra que decía podía convertirse en un castigo. Me enseñó rápidamente que mis opiniones no importaban, que mis lágrimas eran debilidad y que mi único propósito era obedecer. No había abrazos, no había ternura, solo un vacío que consumía mi espíritu. Las noches eran las peores. El silencio se llenaba de miedo y soledad, y yo lloraba en la oscuridad, preguntándome cómo un ser humano podía ser tratado como un objeto, como un simple capricho de otro. A veces recordaba los campos de mi infancia y sentía nostalgia por la libertad que nunca tuve la oportunidad de disfrutar.
Pese al horror, mi espíritu encontró una pequeña chispa de vida en los recuerdos de mi niñez. Recordaba los libros que leía, los cuentos que soñaba, y poco a poco, esa chispa se convirtió en un deseo silencioso de sobrevivir, de no dejar que mi vida terminara en las manos de alguien que no merecía mi existencia. Aprendí a observar a don Ramiro, a entender sus humores y a manipular mi comportamiento para sobrevivir un día más. No era valentía, ni amor, era pura supervivencia. Cada lágrima que derramaba en silencio era un recordatorio de que todavía estaba viva, y que algún día, quizá, podría escapar de esta prisión dorada. Pero el verdadero desafío llegó unos años más tarde, cuando descubrí que estaba embarazada. En lugar de alegría, sentí un terror indescriptible. La casa que ya era un infierno, se volvió un campo de batalla. Cada patada del bebé dentro de mí era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Don Ramiro no mostró ninguna emoción, ninguna alegría por la vida que crecía dentro de mí. Al contrario, su maldad se intensificó. La convivencia se volvió insoportable. El miedo constante me hacía desear desaparecer, y cada visita al médico era una tortura, porque debía ocultar mi dolor, mi tristeza y mis lágrimas. Las semanas se convirtieron en meses de sufrimiento físico y emocional. No solo estaba luchando contra el embarazo complicado, sino también contra un hombre que disfrutaba de mi dolor. Durante este tiempo, aprendí a ser invisible dentro de mi propia casa. Evitaba sus miradas, sus preguntas, cualquier contacto que pudiera desencadenar su ira. En los momentos más oscuros, hablaba con mi hijo en mi vientre, prometiéndole que algún día lo liberaría de este horror, que conocería amor, libertad y vida verdadera. Esa promesa se convirtió en mi fuerza secreta, en la razón por la que aún respiraba cada mañana. Comencé a planear mi escape, aunque cada pensamiento sobre la fuga estaba lleno de miedo y riesgos. Sabía que si fallaba, no solo perdería mi vida, sino también la de mi hijo. En medio de esta angustia, aprendí a encontrar pequeños momentos de esperanza. Una vecina, compasiva y silenciosa, me traía noticias del mundo exterior, cuentos de personas que habían cambiado su destino, historias de valentía. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas, recordándome que no estaba completamente sola, que el mundo no estaba limitado a las paredes frías y al dolor de don Ramiro. Cada día, cada noche, tejía en mi mente planes de escape, imaginando un lugar donde mi hijo y yo pudiéramos vivir sin miedo, donde el amor y la alegría no fueran desconocidos, sino realidad. Queridos espectadores, les pido una vez más que se suscriban y comenten. Esta historia es difícil, pero compartirla nos permite sentirnos menos solos, nos da fuerza para enfrentar nuestros propios infiernos. En la próxima parte, les contaré cómo enfrenté el momento más crítico de mi vida, cómo luché contra el miedo y la desesperación, y cómo finalmente encontré la oportunidad de huir con mi hijo, buscando la libertad que siempre soñé. Mi historia continúa, y créanme, lo peor estaba por venir, pero también la chispa de esperanza que me llevaría a cambiar mi destino. Cuando descubrí que estaba embarazada, sentí un miedo que me paralizó. Mi vida hasta ese momento había sido un infierno, pero el hecho de traer una vida al mundo bajo esas circunstancias me llenó de un terror y una responsabilidad que jamás había imaginado. Cada día era una lucha, no solo para sobrevivir al maltrato de don Ramiro, sino también para proteger a ese pequeño ser que crecía dentro de mí. Sentía sus movimientos como una mezcla de amor y angustia. Cada patadita era un recordatorio de que tenía que encontrar una manera de escapar, de darle un futuro mejor. El embarazo no fue fácil. Mi cuerpo estaba débil, mi mente agotada, y el miedo constante hacía que cada momento fuera insoportable. Don Ramiro no mostró ninguna ternura. Sus palabras se convirtieron en gritos y sus gestos en amenazas. Cada cita médica era un acto de valentía silenciosa, porque debía ocultar mi estado de ansiedad y dolor. Sentía como mi espíritu se quebraba día tras día, pero había algo dentro de mí que se negaba a rendirse, la idea de que mi hijo merecía conocer un mundo donde el amor no fuera un lujo, sino una realidad. Esa esperanza se convirtió en mi motor, y comencé a planear, a idear una fuga que nos liberara de esa prisión disfrazada de hogar. Mis días se llenaron de vigilancia y cautela. Observaba cada movimiento de don Ramiro, cada patrón de sus salidas, cada momento en que la casa quedaba más vulnerable. Sabía que cualquier error podía costarme la vida o la de mi hijo, pero también sabía que la vida que llevaba dentro de mí era un regalo,
un motivo para enfrentar el miedo más profundo. Empecé a guardar pequeñas pertenencias esenciales, dinero que lograba ahorrar en secreto y algunos documentos importantes. Cada objeto escondido era una pieza de mi plan, un paso hacia la libertad. Aprendí a sonreír cuando debía, a aparentar sumisión, mientras por dentro me preparaba para actuar con decisión. A medida que pasaban los meses, el peso físico del embarazo se sumaba al peso emocional de vivir con un hombre que no conocía la compasión. Dormir era imposible. Cada noche escuchaba sus pasos, sus palabras ásperas, y mi corazón latía con fuerza, recordándome que cada momento podía ser el último si algo salía mal. Sin embargo, en esos momentos de miedo también surgía una claridad increíble. Entendí que no podía esperar que alguien viniera a salvarme, que la única salvación estaba en mis propias manos. Esa determinación silenciosa me dio fuerza, y con cada día que pasaba, sentía que mi hijo y yo nos acercábamos un poco más a la posibilidad de escapar. Un día, mientras él estaba fuera atendiendo sus negocios, me senté frente a la ventana, mirando el mundo que parecía tan distante. Le hablé a mi hijo en el vientre, prometiéndole que algún día correríamos juntos hacia un lugar donde nadie nos haría daño, donde podríamos reír y vivir sin temor. Esa conversación interior se convirtió en un ritual diario. Me recordaba que estaba viva, que todavía había esperanza. Paralelamente, busqué apoyo en la vecina que me había mostrado bondad antes. Ella me dio consejos, ideas, y sobre todo, me brindó la certeza de que era posible escapar, que alguien más confiaba en mí y en mi fuerza para sobrevivir. El embarazo se volvió cada vez más difícil. Tuve que enfrentar complicaciones médicas, dolores constantes y miedo de que don Ramiro descubriera mis planes. Cada vez que sentía un dolor agudo, temía por la vida de mi hijo y la ansiedad me consumía. Sin embargo, la idea de la fuga se hacía más real. Planearla requirió de paciencia extrema, inteligencia y sigilo. Observaba los horarios de los sirvientes, los momentos en que las puertas quedaban desbloqueadas, las rutas hacia el exterior. Cada detalle contaba, porque una equivocación podía significar el fin de nuestro sueño de libertad. Durante este tiempo también aprendí a protegerme emocionalmente. No podía permitirme quebrarme ante él, ni mostrar miedo delante de sus empleados o familiares. Debía ser invisible, fuerte, estratégica. Recordaba las historias que la vecina me contaba sobre mujeres que lograron escapar de situaciones horribles, y eso me daba coraje. Poco a poco, empecé a sentir que estaba construyendo no solo una ruta física hacia la libertad, sino también un escudo interno que me prepararía para cualquier desafío. Finalmente, después de meses de planificación cuidadosa y de soportar un embarazo lleno de angustia, llegó el momento de actuar. Elegí un día en que don Ramiro estaba completamente distraído con un viaje de negocios, y con ayuda de la vecina logré preparar todo para partir. Tenía en mis manos lo más importante, un bebé por nacer que necesitaba un futuro, y la determinación de que nada podría detenerme. Cada paso hacia la puerta de salida era un acto de valentía silenciosa, un desafío directo al miedo que me había acompañado toda mi vida. Recuerden suscribirse y comentar, porque historias como esta muestran la fuerza que podemos encontrar incluso en las circunstancias más oscuras. En la próxima parte, les contaré cómo fue realmente la fuga, los obstáculos que enfrenté y cómo logré llegar a un lugar seguro con mi hijo. La lucha no había terminado, pero la chispa de esperanza brillaba más fuerte que nunca. Cuando finalmente decidí escapar, sentí una mezcla de miedo, esperanza y determinación que nunca había experimentado. Cada paso fuera de esa casa era un acto de valentía silenciosa. Cada mirada hacia atrás me recordaba todo lo que estaba dejando atrás, el dolor, la humillación, los años de sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, sentía la libertad asomando en el horizonte, un futuro que podía ser diferente, que podía ser nuestro, mío y de mi hijo. La fuga no fue sencilla. Con el embarazo avanzado, caminar largas distancias era doloroso, y cada sonido a nuestro alrededor me hacía temblar. Mi corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba pasos, coches o voces, temiendo que don Ramiro o alguien a su servicio nos descubriera. La vecina que me había ayudado fue un ángel silencioso, nos proveyó de ropa, comida, dinero y una ruta segura hacia el pueblo vecino. Recuerdo que, mientras caminábamos bajo la noche estrellada, le hablaba a mi hijo, contándole que pronto estaría lejos del miedo, que pronto conocería la calma, la risa y la seguridad.
Sus movimientos en mi vientre me daban fuerza. Cada patada era un recordatorio de que estaba viva, de que debía sobrevivir por él y para él. Llegar al primer refugio fue un alivio, pero también el inicio de nuevos miedos. Estábamos en una casa desconocida, con personas que apenas conocía, y aunque me recibieron con bondad, mi desconfianza era natural. No podía permitirme relajarme completamente. Los recuerdos de don Ramiro y de los años de abuso aún eran fuertes. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar, y por las noches me despertaba sudando y temblando, sintiendo que él podría aparecer de repente. Sin embargo, poco a poco, fui recuperando la confianza, recordándome que estábamos a salvo por primera vez en años. La sensación de libertad era indescriptible. Podía caminar sin miedo, respirar sin ansiedad y planear nuestro futuro sin que alguien decidiera por nosotros. Durante los días siguientes, tuve que enfrentar la dificultad de encontrar trabajo y medios para mantenernos. Con un embarazo avanzado y sin experiencia laboral, la desesperación golpeaba fuerte, pero la necesidad de sobrevivir me obligó a ser ingeniosa. Recuerdo trabajar en pequeños oficios, desde limpieza hasta costura, siempre buscando la forma de ganar un poco de dinero para asegurar que mi hijo tuviera lo necesario. Cada esfuerzo, cada sacrificio, era un paso hacia una vida digna, hacia un hogar donde el amor y la seguridad fueran reales. Mientras tanto, hablaba constantemente con mi hijo en el vientre, prometiéndole que cada dificultad que superáramos nos acercaba más a la paz que tanto deseábamos. El parto fue otro momento de terror y esperanza. Lo viví rodeada de personas que me apoyaban, pero con un miedo constante de complicaciones. Cuando finalmente sostuve a mi hijo entre mis brazos, sentí una mezcla de alivio, alegría y protección absoluta. Era un pequeño ser lleno de vida, inocente, que merecía todo el mundo sin miedo ni dolor. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lo miraba, y por primera vez en años sentí que mi vida tenía sentido. Todo el sufrimiento que había vivido, toda la opresión que había soportado, encontraba un propósito en ese instante: asegurar que él tuviera una oportunidad de vivir diferente, de conocer la bondad y la libertad que yo jamás había tenido. Pero la libertad también traía responsabilidades enormes. Cada día debía garantizar que nadie nos descubriera, que nuestro lugar seguro permaneciera protegido y que nuestro sustento continuara. Era agotador, pero a la vez gratificante. Aprendí a disfrutar de pequeños momentos, caminar juntos por el campo, sentir el sol sobre nuestros rostros, reír juntos. Cada sonrisa de mi hijo era una victoria silenciosa contra los años de dolor que habíamos dejado atrás. A pesar de todo, comprendí que la verdadera libertad no se trata solo de escapar, sino de reconstruirse, de aprender a vivir con valentía y de crear un futuro que refleje nuestros sueños, no los miedos impuestos por otros. Queridos espectadores, les pido nuevamente que se suscriban y comenten. Esta historia muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que podemos encontrar, una fuerza que nos permite resistir y transformar nuestra vida. En la próxima parte, les contaré cómo reconstruimos nuestra vida, cómo enfrenté los desafíos de ser madre sola y cómo finalmente encontré un lugar donde la paz, el amor y la esperanza dejaron de ser sueños para convertirse en realidad. La historia aún continúa. Y créanme, lo mejor estaba por venir, aunque no sin pruebas difíciles que fortalecerían nuestro espíritu. Tras la fuga y el nacimiento de mi hijo, comenzó la parte más difícil, al mismo tiempo más significativa de mi vida: reconstruirme, sanar las heridas del pasado y construir un futuro digno y lleno de amor. Cada día era un desafío. Aprendí a valorar cada pequeño logro y a entender que la libertad no solo consiste en escapar, sino en aprender a vivir sin miedo y con esperanza. Al principio, la supervivencia era nuestra prioridad. Mi hijo y yo nos mudamos a un pequeño hogar alquilado, donde cada rincón era testigo de nuestras luchas y nuestras victorias silenciosas. Tuve que aprender a administrar el poco dinero que ganaba, a cocinar, a limpiar y a educar a mi hijo, todo mientras lidiaba con las secuelas emocionales de años de abuso y opresión. Cada noche, cuando lo arropaba en la cuna, recordaba la vida que había dejado atrás y me prometía que nunca permitiría que nadie lo lastimara como yo fui lastimada. A través de la maternidad, encontré un propósito que me permitió transformar mi dolor en fuerza. Con el tiempo, comencé a buscar oportunidades para crecer y mejorar nuestra situación. Tomé cursos de costura, empecé a vender pequeñas piezas hechas por mí y poco a poco construí una reputación de mujer trabajadora y confiable.
Cada éxito, por pequeño que fuera, era una victoria sobre los años de humillación y abuso que había sufrido. Aprendí que la libertad verdadera no solo se logra escapando, sino enfrentando la vida con valentía, reconstruyendo nuestra identidad y reivindicando nuestra dignidad. Mi hijo, que crecía sano y feliz, se convirtió en mi motivación diaria, recordándome que todo esfuerzo tenía un propósito. No fue un camino fácil. Los recuerdos del pasado volvían en forma de pesadillas, ansiedad y miedo, pero cada vez que sentía que las sombras me atrapaban, recordaba la fuga, el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez y la promesa que le hice, que conocería un mundo lleno de amor y seguridad. Aprendí a perdonar, no para olvidar lo que me hicieron, sino para liberarme de la carga que me impedía avanzar. La sanación fue lenta, pero inevitable. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de reflexión me acercaban más a una paz interior que creí imposible. Poco a poco, construimos una vida plena. Encontré amistades que nos apoyaban, un trabajo estable y un hogar donde la felicidad y la seguridad reemplazaron al miedo y la opresión. Mi hijo creció con la conciencia de la importancia del amor y la libertad, aprendiendo a valorar cada pequeño detalle de la vida. Con el tiempo, me atreví a hablar sobre mi historia, a compartirla para que otros supieran que incluso en medio del dolor más profundo, siempre es posible reconstruirse. Ahora, a mis 60 años, miro atrás y veo no solo la niña que fue obligada a casarse y sufrió, sino la mujer que luchó, sobrevivió y encontró su camino. Queridos espectadores, esta historia es un recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza, incluso cuando la vida parece imposible. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la fuerza para resistir, para proteger lo que más ama y para buscar la libertad que merecemos. Les invito una vez más a suscribirse al canal y dejar su comentario, porque compartir estas historias nos ayuda a crecer juntos, a aprender y a inspirarnos mutuamente. Mi historia termina aquí, pero el mensaje permanece. Incluso del dolor más profundo pueden nacer la valentía, la reconstrucción y la verdadera libertad. Gracias por acompañarme.